Muy buenas tardes, te damos la más cordial bienvenida en nombre de cada uno de los miembros de la Iglesia Fuego Vivo. Para nosotros es un privilegio poder conectarnos contigo. Quiero que sepas que cada miembro de la Iglesia está orando por vos, está orando por cada persona que en verdad necesita de Dios, por cada persona que se conecta día a día. Y no lo hacemos como un mérito o como una vanagloria personal ni congregacional, sino solamente como una muestra del cariño y del amor que Dios tiene para con tu vida. La palabra de Dios nos dice que Él nos ama de una manera extraordinaria. La palabra nos enseña que Él nos amó primero. Muchas veces pensamos que nosotros somos los que le aceptamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Sí, es cierto, somos nosotros los que tomamos la decisión, pero como una consecuencia de que Él nos ha amado previamente. Entonces, definitivamente vos no sos cualquier persona. La palabra enseña que vos tenés linaje real. Eso está reservado para toda persona que cree, que confía verdaderamente en nuestro Dios. Es entonces un privilegio el poder conocer, el poder seguir a Dios, porque verdaderamente Él nos ama y nos cuida de una manera preciosa. Yo quiero decirte que independientemente de lo que estás sintiendo, independientemente de que muchas cosas no entran en tu cabeza y vos decís, no creo que Dios me ama o que yo sea merecedor de ese amor, la palabra es contundente. Lo que dice la Biblia es que Él te ama de una manera especial, de una manera extraordinaria, y que Él tanto te ha amado que no ha dudado en enviar a su Hijo Jesús para que pueda morir por ti, por mí, por todos nosotros en la cruz del Calvario, para que en ese lugar Él pueda llevar todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados, todas nuestras rebeliones y darnos una oportunidad como la que tenemos hoy de vivir por gracia, confiando verdaderamente en nuestro Dios y sabiendo en gran manera cuánto amor y cuánta misericordia tiene para cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos alabarle a Dios por su bondad y por su fidelidad que perdura para siempre. Estas dos cosas quiero que recuerdes en este día. La bondad de Dios que permite que vos estés aquí en este día recibiendo esta reflexión, pero por sobre todas las cosas, perdón, por sobre todas las cosas, creyendo en nuestro amado Dios y en cuánto amor tiene para contigo. Y la segunda cosa que nos permite que recordemos este versículo es la fidelidad que perdura para siempre. Dios te ama porque Él es fiel. Él no puede dejar de amarte ni por más que cometa el más horrible de los pecados, el más horrible de los crímenes. Él no puede negarse a sí mismo. Por más de que nosotros nos mantengamos infieles, Él se mantiene fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esto no lo digo yo, lo dice la Escritura, lo dice la palabra de Dios. Entonces, cuando te atacan esas dudas, ¿será que Dios me ama? Sí es la respuesta. Sí es la respuesta. Conforme a la palabra de Dios. Conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. No conforme a nuestro pensamiento, a nuestro sentimiento, a nuestro estado de ánimo. Conforme a lo que Dios verdaderamente dice y establece en medio de la palabra de Dios. Así que, te repito, no sos cualquier persona. Sos una persona amada por Dios y como persona amada por Dios no tenemos más que honrarte, más que decirte lo valiosa que verdaderamente sos vos. Quiero orar entregándole esta porción de esta reflexión al Espíritu Santo, porque como siempre digo, si un hombre va a ser el que va a llevar la palabra, no va a pasar nada. Pero si es el Espíritu Santo el que nos va a tocar y el que nos va a enseñar, verdaderamente vamos a estar recibiendo y mucho de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amado Padre, te damos gracias por esta oportunidad de nuevamente reunirnos de manera virtual con tu pueblo,
con estas personas que están buscando sedientas un mensaje, una reflexión poderosa por parte tuya. Es por eso que invitamos al Espíritu Santo a que tome el control, las riendas de esta reflexión y que a partir de este momento seas tú el que esté guiando esta reflexión para la honra y gloria de tu santo y poderoso nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, esta semana, en estos días, me hicieron llegar, ¿verdad?, el comentario de una persona que no creía que Dios verdaderamente le amaba, porque si era cierto no iba a permitir cierta situación que estaba atravesando. Pero independientemente de eso, porque eso es lo que muchas veces, lo primero que pensamos ante una situación dolorosa y dificultosa, en verdad nosotros muchas veces tomamos malas decisiones y eso genera cierto tipo de consecuencias. Entonces no significa que Dios no nos ama. Dios nos ama aún en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, pero verdaderamente nos ama. Y ese pensamiento de que Dios no nos ama es un pensamiento engañoso. La palabra de Dios habla de un dardo de fuego del enemigo que pone una idea en nuestras vidas que no es realidad. Nuestros padres terrenales, si todavía tenés, jamás vos podés decir mi mamá no me ama, mi papá no me ama, porque verdaderamente eso no es así. Ayer tuve el privilegio de estar compartiendo con una pareja que me dijeron que tenía más de 51 años de casado. O sea, ¿verdad? Y yo le estaba diciendo, y de repente ustedes piensan que el uno le hace ciertas cosas o dice ciertas cosas con el único objetivo de lastimarle a la otra porque verdaderamente no creen en su bondad. Y eso verdaderamente no es así. 51 años después de estar juntos, ¿cómo van a pensar que Juancito es malvado y Martita es buenita? O a la inversa, estoy inventando los nombres. Entonces, definitivamente eso no es así. Lo último que nosotros podemos pensar es que no se aman entre sí o que son malas personas y buscan lastimarla el uno al otro. Y lo mismo sucede con la palabra de Dios. Dios nos ama de una manera extraordinaria y nunca podemos llegar a pensar que no nos ama. Y cuando te invaden esas dudas sobre verdaderamente o sobre el pensamiento de que no te aman, tenés que rechazarla en el nombre de Jesús porque no se asemeja o no tiene fundamento bíblico. El fundamento bíblico nos dice que la palabra, que Dios nos ama de una manera grandiosa, poderosa y extraordinaria. Entonces, es importante que nosotros seamos sinceros en el día a día y con nosotros mismos. Todos necesitamos de Dios. Muchas veces ese sentimiento de que no nos ama Dios busca alejarnos de nosotros mismos, busca evitar que nosotros estemos acercándonos a Dios, pero eso en realidad no es así. Todos, yo, vos, el burro por delante, necesitamos verdaderamente de Dios. Entonces no podemos bajo ningún aspecto estar pensando en vivir una vida independiente de Dios. Si nosotros fuésemos sinceros, si nosotros fuéramos honestos con nosotros mismos, entenderíamos que todo lo que tenemos proviene de Dios. Todo lo que tenemos proviene de Dios. La salud, el no estar en un hospital. Hoy estaba viendo uno de esos, no sé si es meme o reflexiones en los que circulan en WhatsApp y decía lujos que tenemos durante la pandemia. Y uno era tener un trabajo, estar sano, tener remuneración económica, comer todos los días. Y quieras o no, todos los que estamos aquí tenemos ese privilegio. Somos bendecidos, pero reitero, lo que tenemos es una consecuencia de la bondad y de la fidelidad de Dios que estamos hablando. Entonces, definitivamente no podemos nosotros decir que
somos independientes y no necesitamos de Dios. A pesar de que es lógico, hay muchas personas que dicen no necesito de Dios. Ayer estaba viendo me pasaron, ¿verdad? Un mensaje que subieron al Facebook luego de una de las reflexiones y me estaba diciendo que nosotros no somos títeres de Dios. Definitivamente no somos títeres de Dios, pero sí nosotros dependemos definitivamente de la gracia y de la misericordia de Dios. Si Dios nos dice, no respire en este momento, no respiramos y nos morimos. Termina ahí, pero todo lo que nosotros tenemos es una bendición de Dios, es un regalo de Dios y debemos de aceptarla y debemos de gozarnos verdaderamente en ello. Es por eso que te invito a que siempre vos estés pendiente y reconociendo que Dios está en medio tuyo y que todo lo que tenés verdaderamente proviene de Dios. El pueblo de Israel muchas veces, o por muchos siglos, por muchos años, pensó que podía ser independiente o que podía a través de su fuerza, a través de su capacidad, a través de su entendimiento, poder hacer cosas agradables para Dios. Pero verdaderamente eso es imposible, porque nosotros somos limitados, nosotros humanos somos limitados y somos objetos del pecado. No hay día en el cual nosotros no pecamos, ¿verdad? Pero a pesar de eso, Dios nos sigue amando y nos sigue queriendo. Pero el pueblo de Israel llevó a la muerte, llevó al infierno a cientos, a miles, a millones de personas con ese pensamiento de que nosotros podíamos llegar a hacer algo por nuestros propios medios para poder agradar a Dios. Yo a lo largo de mi vida me he dado cuenta de que nada puedo hacer para agradar a Dios que no provenga verdaderamente del Espíritu Santo. Muchas veces tenemos victorias personales y decimos, con esto yo le estoy agradando a Dios. Pero ¿vos sos capaz de conseguir esa victoria? No sos capaz de conseguir esa victoria. Cuando nosotros nos entregamos al Espíritu Santo y le decimos, Espíritu Santo, esto le quiero entregar a Dios como un regalo, entonces el Espíritu Santo pone la obra, pone la buena dádiva, el buen trabajo, el buen servicio nuestro para honrarle a Dios. Dice la palabra de Dios que toda buena dádiva proviene de Él. Entonces todo lo bueno que hay en tu vida proviene de la fidelidad y del amor de Dios. ¿No te parece que es un buen día para poder agradecerle verdaderamente a Dios? Decirle gracias por esa provisión, gracias porque vos sos demasiado bueno, gracias porque vos sos demasiado bondadoso. Y de esta manera entonces nosotros nos vamos ajustando verdaderamente a lo que Él quiere de nuestras vidas, creyendo verdaderamente en lo que Él desea que nosotros creamos y caminando verdaderamente hacia adelante. Yo quiero leer contigo el Salmo 91, del versículo 14 al 16, para que veas lo importante que es creer y confiar en Dios. Por cuanto en mí, dice Dios, ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Salmo 91, versículos 14 al 16. Tremenda esta palabra. Dice la palabra que si nosotros confiamos en Dios, si nosotros tenemos nuestra confianza depositada en Él, si nuestro amor lo hemos puesto verdaderamente en Dios, nuestra seguridad, nuestro día a día, nuestra tranquilidad está depositada en Dios, dice que Él nos librará. Fíjate que Él no dice no van a tener angustia, porque sí dice el versículo 15, me invocaré y yo le responderé, con Él estaré en la angustia. Nos dice que no vamos a tener angustia, pero nos dice que en medio de la angustia Dios nos va a estar acompañando. Y otra vez nos dice en el siguiente renglón, lo libraré de la angustia y le glorificaré.
¿Cuál es la promesa de Dios? Entonces va a estar con nosotros en medio de la angustia. ¿Y qué más nos está diciendo? Que Él nos va a librar de la angustia, que Él nos va a glorificar, nos va a levantar. O sea, definitivamente es tiempo que nosotros creamos verdaderamente en Dios. Y no solamente tenemos que creer que Dios existe, tenemos que creer que Él está de nuestro lado, que Él es capaz de hacer milagros en nuestras vidas, que Él es capaz de darnos verdaderamente una muestra de su amor, de su fidelidad, de su gozo. Yo tiempo pasado te estaba diciendo que, no sé si pudiste ver, yo le pedí a Dios una prueba de su amor, ¿verdad? En oración, y le dije, quiero que un pajarito venga y golpee el vidrio, ¿verdad? Y esta mañana, ya lo había pasado antes, ¿verdad? Dos oportunidades, pero esta mañana fue la tercera oportunidad en que vino un pajarito y empezaba a picotear ping, 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 el vidrio, ¿verdad? Y no tuve más que gozarme y deleitarme, porque vos me decís, pero es una pequeñita cosa, pero es una prueba de la fidelidad y del amor que Dios tiene para conmigo. Entonces, no puedo yo dudar. Y no piense que no hay momentos en que las dificultades no me dicen, ay, ¿será que Dios me...? Por supuesto que también lo tengo, pero estoy seguro y estoy convencido, conforme lo dice su palabra, que Él verdaderamente cuida de nosotros y nos da la posibilidad de salir siempre adelante. Entonces, yo te invito a que vos también creas en medio de la dificultad, en medio de la angustia, de que Él te va a liberar. Yo quiero decirte que en medio de la angustia no estás solo, está Dios apoyándote, ayudándote, fortaleciéndote y diciéndote no te preocupes, vamos a salir adelante. Y usa esa palabra en plural, vamos, vos y Él van a salir adelante por su fidelidad, por su bondad y por su gran amor. Entonces, no dudes, cuando necesitamos algo de Dios, Él es el que nos está escuchando. Él es el que nos dice la palabra, ¿verdad? Le responderé, dice el versículo 15 del Salmo 91. Me invocará y yo le responderé. ¿Cuál es la condición? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que nuestra confianza esté depositada en Él. Y así tenemos que vivir, sobre todo en los momentos de dificultad y de angustia. Porque Él nos levanta, porque Él nos fortalece, porque Él nos lleva hacia adelante y nos da la victoria que tanto anhelamos y que tanto necesitamos. Entonces, en momentos difíciles, nuestra solución, nuestra certeza, nuestra convicción tiene que estar depositada más que nunca en nuestro amado Dios. Y esto quiero compartir contigo una porción de la palabra en donde verdaderamente sucede eso. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, nos narra de una persona que estaba angustiada, que estaba pasándola muy mal, que había incluso perdido la fe y la esperanza. Pero vamos a ver cómo Dios no solamente le devuelve la fe y la esperanza, sino también sana su angustia y su necesidad. Porque ese es el patrón de Dios. Cuando nosotros confiamos en Él, Él se encarga verdaderamente de poder hacer la obra. Pero tenemos que creer que humanamente no podemos y que solamente dependemos de Dios. Y cuando logramos depender de Dios, se vienen las mejores cosas a nuestras vidas. Quiero leer contigo Marcos 2 desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Dice Marcos 2, versículo 1. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, haciendo una abertura. Bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones.
¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda, y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¡Wow! Marcos 2, versículo 1 al 12. Entonces, tremenda esta enseñanza. Tremenda esta enseñanza porque había una persona que estaba sufriendo, tal vez como vos estás sufriendo, o tal vez como un conocido tuyo está sufriendo en este momento. Una persona paralítica en este caso, una persona que estaba pasándola muy mal por la dolencia, por la enfermedad que tenía. Una persona que estaba viviendo una tortura aquí en la tierra, una angustia muy grande. Una persona que probablemente haya buscado la solución a través de doctores, de doctor aquí, doctor allá, utilizando este método, utilizando esta herramienta, viendo cómo poder salir. Sin embargo, nada de eso les resultaba. Probablemente este paralítico ya había perdido la esperanza. Fíjate que en la palabra de Dios nos dice, vamos a profundizar un poco más adelante, ¿verdad? Que él les sanaba no por la fe del paralítico, por la fe de ellos, de esos amigos que le estaban bajando. O sea, el paralítico angustiado ya había perdido la fe, ya había perdido las ganas probablemente de vivir, ya no tenía más esperanza, ya no tenía más la intención de seguir de esta manera. Seguro no consideraba la opción de que Dios le pueda sanar. Probablemente en algún momento esperó eso y como no se daba, entonces perdía ya esa esperanza, perdía ya ese pensamiento de que Dios podía llegar a sanarle aún en esa situación. Entonces, definitivamente, era una persona que vivía angustiada por su enfermedad, pero también por la desesperanza, también por la falta de ver la solución y la sanidad a su problema y a su dificultad. Probablemente eso pase en la vida, en tu vida. O si no pasa en tu vida, gloria a Dios, pero probablemente pasa en la vida de un amigo tuyo. Estoy convencido que hay un amigo tuyo que está viviendo de esta manera. Que vos de repente ya buscaste, ya trataste, ya le dijiste, ya le predicaste la palabra, pero no le entra bala. No recibe. Pero yo quiero decirte que conforme a este relato, aun cuando esta persona no recibía, sus amigos, la fe de sus amigos, la fe tuya puede cambiar la circunstancia y la situación de ese amigo tuyo que está pasando por esa angustia, por ese problema, por esa dificultad. Es tremendo. Por más de que este paralítico no consideraba a Dios como una opción, los amigos sabían, lo tenían a Dios, a Jesús en este caso, como el que podía sanarle y no dudaron de llegar hasta él para poder hacer o darle la sanidad a su amigo paralítico, a esa persona que estaba verdaderamente pasando por un momento terrible. Esa fe de los amigos, esa fe de esas personas que entre cuatro llevaron en una camilla al paralítico, es verdaderamente la fe que Dios quiere que puedas llegar a tener en este momento. Dice la palabra de Dios que eran sus amigos los que estaban, probablemente los que estaban tratando de hacerle presentar al paralítico frente a Jesús. Probablemente sus amigos le digo, no hagan esto, por favor, basta, vamos ya. Cuando seguramente llegaron ahí a la casa donde estaban predicando,
donde estaba predicando Jesús y vieron un gentío, una cantidad de personas impresionante. Trataron seguramente de permiso, permiso, permiso y nadie les daba paso. Probablemente el paralítico dijo, muchacho, déjenme allá, vámonos otra vez, llévenme a mi cama, llévenme a mi casa, porque acá no hay manera. Muchas veces cuando nosotros tenemos fe, cuando nosotros declaramos que verdaderamente va a suceder algo, van a venir adversidades, van a venir situaciones dolorosas, van a venir problemas, van a venir ideas de que no se cumplirá lo que nosotros estamos declarando, lo que nosotros estamos esperando. Pero esas dificultades, esos obstáculos son presentados justamente por Dios para que nosotros podamos formar nuestro carácter y aún en la adversidad y aún en el momento en que parece imposible que suceda algo, nosotros la superemos en fe y podamos vencer esos obstáculos, podamos vencer esas dificultades, podamos vencer esas imposibilidades. Probablemente el paralítico decía, esto es imposible, pero estos amigos suyos decían, para nosotros no hay imposible. La sanidad de nuestro amigo paralítico está en Jesús, está de aquí a 20, 30 metros. Vamos a superar los obstáculos, vamos a lograr la manera de hacer esto. Y yo estuve, conforme al Espíritu Santo me mostraba, ¿verdad?, cómo era esta casa. Vamos a graficar de esta manera. Vamos a usar el control remoto del aire. Acá estaba la casa. Vamos a decir que esta era la puerta, ¿verdad? Los amigos vinieron acá y quisieron entrar y estaba rodeada de gente. Probablemente haya quedado hasta aquí, ¿verdad?, porque estaba lleno de gente. Ahora bien, me supongo, ¿verdad?, y es lo que me mostraba el Espíritu Santo, ¿verdad?, que acá había ventanas y en estos lados de la casa y acá también había gente escuchando la enseñanza de Jesús. Probablemente todas las personas rodeaban la casa. Es decir, atrás también muy probablemente había gente que estaba escuchando, que estaba siguiéndole a Jesús. Pero estos estos amigos que le traían al paralítico no pudieron por acá. Probablemente se fueron a un costado. No había forma, ¿verdad?, porque para llegar al techo tiene que haber posibilidad de acercarse a la casa. Se fueron por el otro lado y no había casa, no había forma de poder acercarle a Jesús. Probablemente hayan gritado, Jesús, Jesús, acá tenemos una persona que necesita de ti. Y se fueron por el costado y se fueron por el otro costado. Y probablemente se fueron por atrás. Y como no había tanta gente por atrás, entonces empezaron a gritar. Yo me estoy imaginando y creo que así habrá sido. Obviamente la palabra de Dios no está hablando de eso, pero lo que la palabra de Dios nos dice es que ellos treparon al techo, se subieron al techo. Que, vamos a ver, si yo me subo a tu casa y rompo el techo, ¿yo estaré violando aún la ley? Sí. Seré responsable de los daños que estés haciendo. Probablemente vos llames al 911, pero estas personas entendían que tenían que superar los obstáculos para que su amigo paralítico pueda llegar a ser sano. Y no se concentraron en los detalles, no se concentraron en las imposibilidades, no se concentraron en las consecuencias y simplemente avanzaron en fe y lograron trepar hasta el techo. ¿Qué te estoy diciendo con eso? Que vos, en medio de la angustia, vos tenés que superar en fe esos obstáculos, esos impedimentos, esas situaciones que te dicen que es imposible ser bendecido por Dios, esos pensamientos, esas ideas aún probablemente de tus parientes o de amigos que te dicen que no va a ser posible. Vos tenés que creer, porque verdaderamente la fe va superando obstáculos, va superando barreras, va superando limitaciones. Muchas veces nosotros pedimos y el milagro verdaderamente es instantáneo, pero muchas veces nosotros pedimos y el milagro no se da de manera continua. Es el momento en que nosotros tenemos que ir avanzando en fe, sabiendo que Dios quiere darnos esos milagros, pero que hay ciertas pruebas o ciertos
impedimentos que Dios mismo pone para que nosotros podamos vencerlo y para que nosotros podamos salir adelante. Vos me diréis, ¿cómo Dios va a poner un obstáculo a algo que no es bueno? La palabra de Dios en el libro de Lamentaciones dice, de la boca de Dios no sale lo bueno y lo malo. De la boca de Dios sale lo bueno y lo malo. Y el tema es que muchas veces lo que a nosotros nos parece malo, en verdad es bueno. Ahora, te pregunto, ¿cuál fue el momento de mayor entrega a Dios, en donde vos le buscaste desesperadamente, en donde vos orabas horas y horas, en donde vos leías su palabra, leías libros cristianos? ¿Sabes cuál es el momento? En el momento de la angustia, en el momento del dolor, en el momento del sufrimiento. Cierto, es malo para nosotros, pero Dios lo utiliza para que nosotros podamos acercarnos y acercarnos y acercarnos de una manera más contundente, de una manera más certera, a saber quién es Dios, a conocer su carácter, a conocer verdaderamente su fidelidad, a saber verdaderamente de Él. En los mejores momentos espirituales que has pasado en tu vida, ¿sabes cuáles fueron? Los momentos de angustia, los momentos en los cuales derramamos nuestra alma al Señor, derramamos nuestra vida a Dios y le decimos, necesito de esta solución. ¿Qué implica eso? Que implica en medio de la dificultad están esas barreras y esos pensamientos de que no se pueden. Pero conforme a la voluntad y a la determinación de estos amigos que nosotros leemos en Marcos 2, tenemos que entender que debemos de ir superando esos obstáculos, superando esas imposibilidades, superando esas barreras, y como sea tenemos que avanzar y tenemos que declarar que verdaderamente Dios lo va a hacer. Estos amigos no se limitaron, atendeme bien lo que te estoy diciendo, estos amigos no se limitaron por la adversidad. Vos no tenés que limitarte por la adversidad. Vos no tenés que limitarte por lo que parece que no hay manera de superar. Vos simplemente tenés que convencerte de que a pesar de las dificultades, de que a pesar de los problemas, de que a pesar de las barreras, Dios te está escuchando y Dios te va a responder y Dios te va a dar lo que estás buscando y lo que estás necesitando. ¿Por qué estoy tan seguro? Porque Dios es así. Simplemente por eso, porque Dios es maravilloso, porque Dios es extraordinario, porque Dios te ama de una manera poderosa, gloriosa y extraordinaria, y Él verdaderamente hace la obra, la mejor obra posible en tu vida. Yo quiero decirte que conforme Lucas 1:37, no hay imposibles para Dios. ¿Sabes dónde está el imposible? En nosotros, que muchas veces creemos que no podemos lograr de Dios lo que estamos buscando, lo que estamos anhelando. Pero en verdad la palabra de Dios nos dice que no hay imposibles para Dios. Y yo quiero decirte en este día, si vos estás pasando por esa adversidad, si vos estás pasando por esa angustia, si vos estás pasando por ese momento difícil en el cual decís que no hay solución, que no hay manera de ver la luz al final del túnel, yo quiero decirte de parte de Dios que no dudes, seguí, avanzá, convencete, cree, porque verdaderamente Dios lo va a hacer posible. Estos amigos que estamos viendo en Marcos 2, su fe fue suficiente para poder mover la mano de Dios. El paralítico no creía, el paralítico veía solo imposibilidad, el paralítico solamente veía que no había manera de lograr, pero estos discípulos estaban convencidos de que Dios finalmente haría la obra. Eso es lo que vos tenés que saber, mi hermano, mi hermana. Convéncete de que Dios te va a dar la salida a tu angustia, a tu problema, a tu dificultad. De que Dios se va a encargar de darte el milagro que estás necesitando. De que Dios se va a encargar de darte la posibilidad de ver su mano gloriosa, misericordiosa, milagrosa en tu vida. Pero no tenés que dudar. No dudes aunque veas oposición, no dudes aunque veas problemas, no dudes aunque veas barreras, no dudes aunque vos mismo internamente piensas que es imposible. Simplemente cree, simplemente convéncete de que verdaderamente Dios es capaz de hacerlo y Dios lo va a hacer porque te ama de una manera extraordinaria. Estos amigos del paralítico mostraron una fe extraordinaria.
subieron al techo, rompieron las tejas, no sé si hay tejas en ese momento, hicieron un agujero y bajaron al paralítico. La fe, la convicción de que Jesús le iba a sanar a esa persona era absoluta. Así tiene que ser tu convicción, mi hermano. Absoluta. Vio Jesús lo que estaban haciendo y se admiró de la fe de ellos. Dice la palabra en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Los amigos le agradaron a Jesús porque mostraron que su fe era ese tipo de fe que superaba adversidades, que superaba obstáculos, que superaba barreras. Esa es la fe que Dios quiere que vos tengas en este día, mi hermano. Vos convencete de que Dios te va a sanar. Vos convencete de que Dios va a sanar la vida de tu hermano, la vida de tu papá, la vida de tu amigo, la vida de tu novio, la vida de tu novia, de tu esposa, de tu esposo. Convencete, y por más de que vos veas obstáculos y vos veas y que el médico te diga que no hay manera de ver esa sanidad y que no hay manera de encontrar una sala, no hay una manera, vos convencete de que esas son simplemente pruebas, simples obstáculos que Dios pone delante de tu milagro y que vos tenés que superarla conforme a tu fe y conforme a la convicción de que verdaderamente Dios lo va a llegar a hacer en tu vida. Estos amigos rompieron el techo y bajaron al paralítico. ¿Y qué hizo Jesús? Se asombró. Dice el versículo 5 de Marcos 2. Al ver Jesús la fe de ellos, de los amigos estamos hablando, dijo al paralítico. Fíjate que ellos hablan de ellos, Jesús habla de ellos, de los amigos, y luego se dirige al paralítico. El paralítico no tenía convicción, el paralítico no tenía la certeza de que iba a ser sano, pero los amigos sí. Y Jesús, por la fe de sus amigos, le liberó al paralítico de su enfermedad. ¿Me estás comprendiendo? O sea, definitivamente Dios hizo la obra porque había fe en los amigos. Y acá viene una cuestión muy interesante. Dice el versículo 6. Dice el versículo 6 dice, al ver Jesús la fe de ella, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. O sea, ni siquiera le pidió perdón. Es la prueba de la fidelidad de Dios. Ni siquiera le estaba diciendo, me arrepiento. Esta persona ni siquiera creía, pero Jesús le estaba perdonando por gracia de sus pecados. Le estaba liberando de su enfermedad y le estaba diciendo, no te preocupes. Vos, la fe de tus amigos permite que vos puedas llegar a levantarte el día de hoy. La fe tuya hará no solamente milagros en tu vida, sino milagros en tu familia, milagros en tus amigos, milagros en tus compañeros de trabajo, milagros en tu círculo de amigos, en todas partes, porque la fe tuya puede mover verdaderamente la mano de Dios y lo va a hacer siempre y cuando vos tengas esa convicción, esa seguridad y esa certeza de que Dios lo va a hacer por su gracia, por su fidelidad y por su gran amor. Yo quiero decirte de parte de Dios que Él espera que este mensaje, que esta reflexión te envalentone, que te fortalezca y empieces a declarar y empieces a buscar verdaderamente la fe, el milagro a través de la fe tuya, por más de que haya una persona que no esté creyendo. Jesús vio, se admiró de la fe de los amigos y sanó al paralítico. Jesús, Dios, quiere admirarse de tu fe y sanar a aquella persona que está necesitada. Dios te está queriendo utilizar en este día, por eso trae este mensaje, como instrumento para su gloria, como instrumento de lo que Él puede llegar a hacer en la vida aún de una persona que no le conoce y no quiere sujetarse y no quiere reconocer verdaderamente a Dios. Ellos, los amigos, sabían que ellos eran merecedores del milagro, a pesar de lo que decían el amigo paralítico.
Ellos sabían que eran merecedores. ¿Sabes por qué? Porque creían en Dios. Yo te pregunto, ¿vos crees que Dios puede hacer un milagro en tu vida? Si vos crees, vos sos merecedor. Dice la palabra, repetimos en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Le querés agradar a Dios? Empezá a creer milagro tras milagro. Empezá a creer que Dios hace una obra preciosa y perfecta en tu vida. Porque de esa manera nosotros le agradamos verdaderamente a Dios y arrebatamos ese milagro que Él verdaderamente nos quiere dar, pero que muchas veces creemos que no somos merecedores, no somos dignos de eso, de ese milagro. Los amigos no se resignaron con la dificultad. Vos, mi hermano, mi hermana, no te desanimes con la dificultad, con la oposición, con los malos, las malas palabras, las malas ideas de personas que están ahí. No te desanimes, simplemente gozate, porque Dios lo va a hacer en tu vida, porque Dios lo va a hacer en la vida de tus familiares, porque Dios lo va a hacer en la vida de tus amigos. La palabra de Dios lo confirma, y en este día yo quiero decirte que declara una convicción sobrenatural sobre tu vida, de que vos sos el instrumento para que tu familia, un familiar tuyo reciba este milagro, de que vos sos el instrumento para que un amigo tuyo reciba este milagro, de que vos sos el instrumento para que una persona cercana tuya pueda recibir verdaderamente el milagro que está buscando y que estamos anhelando. Mi hermano, quiero terminar con esto. Muchas veces somos como los paralíticos. Creemos que Dios puede llegar a ser, pero a la menor dificultad, a la menor adversidad, nos declaramos vencidos. Nos declaramos que no vamos a lograr. Nos declaramos que no hay manera de que verdaderamente suceda lo que estamos viendo, lo que estamos anhelando, lo que estamos deseando. Muchas veces somos como esos paralíticos que no tenemos más esperanza, que creemos que todo está perdido, que creemos que no hay manera de salir adelante. Pero yo quiero decirte de parte de Dios de que eso no es verdaderamente bíblico. Lo bíblico es lo que dice la palabra de Dios, que Él se encarga de darte el milagro, porque no hay imposibles para Dios. No hay imposible para Dios, mi hermano, mi hermana. Yo quiero en este momento desafiarte a que vos le envíes este mensaje a esa persona que está sintiendo en tu corazón, a esa persona que está pasando por una adversidad, por una enfermedad, por un momento de dolor, por un momento de tristeza, a esa persona que está desesperanzada, a esa persona que no cree que puede llegar a pasar algo. Y empezá a orar, mandale este video y empezá a decir: yo estoy seguro de que Dios lo va a llegar a hacer. Yo estoy convencido de que Dios lo va a lograr. Y yo voy a orar, y yo voy a romper techos, y yo voy a subirme al techo, y yo voy a vencer la adversidad, yo voy a vencer los obstáculos, porque yo sé que Dios te va a dar la victoria, porque yo sé que Dios te va a dar el milagro que estás anhelando, que estás necesitando. Yo quiero decirte en este día que Dios te llama a ser ese instrumento de bendición para la vida de otras personas. Convencete del poder de Dios. Dios lo va a hacer, no hay manera de que no lo haga, porque su bondad y su fidelidad nos permite verdaderamente saber cuán grande, cuán fiel y cuán maravilloso es nuestro amado Dios. Y a partir de eso, convencete de que Él verdaderamente lo va a hacer. Y lo mejor de todo, lo va a hacer utilizándote a vos como instrumento precioso de Dios. Mi amado, mi hermana, mi hermano, yo quiero decirte: Dios es fiel, Dios es milagroso, Dios es maravilloso, y Él lo va a hacer por su amor y por su gracia. Mi hermano, mi hermana, cree en la palabra. Que esta palabra verdaderamente te impulse a convencerte de que alguien va a ser bendecido y va a recibir el milagro a partir
de la obra de Dios, por más de que no crea, y lo va a recibir por tu fe, por tu convicción y por tu certeza. Este es el desafío. No dejes de enviar este video a aquella persona que necesita. El Espíritu Santo te está poniendo esas personas que están necesitando. Y por más que no crea, cree vos y convencete de que Dios lo va a hacer posible. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga.